Muy bien, primera de Samuel capítulo 2, verso 12. Dice así: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento del Señor. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera, hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y el hombre le respondía, y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era entonces muy grande delante del Señor el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas del Señor. Y el joven Samuel ministraba en la presencia del Señor vestido de un efod de lino. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y le traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Hasta ahí primera parte, ¿verdad? Bueno, ¿qué está contando acá esta parte de la historia? Comienza diciendo que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento del Señor. ¿Ah? Elí tenía 2 hijos, y esos 2 hijos los vamos a ver más adelante. Según lo que dice acá, eran hombres impíos, no santos, no vivían al agrado de Dios, no vivían apartados para Dios, y no tenían conocimiento del Señor. Y era costumbre, y ahí empieza a contar qué es lo que sucedía con estos hijos. El verso 13 no dice que había una costumbre, no dice que era la parte de la ley, sino una costumbre que mientras los que traían el sacrificio al templo entregaban y se estaba cociendo, lo que dice marmita, perol, todo eso son diferentes tipos de ollas. El tema era que la carne estaba siendo cocida o hervida, por decirlo de una manera. ¿Y qué pasaba? Mientras se estaba haciendo, venía el criado del sacerdote con un garfio de 3 dientes, y lo que sacara se entregaba al sacerdote para que él lo comiera. ¿Cuándo se sacaba? Cuando ya estaba cocido, desde la olla. Se sacaba cocido, pero acá hay un tema. Los hijos de Elí, que eran eran sacerdotes, también era el sumo sacerdote. ¿Qué hacía? Dice: asimismo, antes de quemar la grosura, o sea, antes de quemar las grasas, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Nada. Pero, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué esto era pecado? ¿O por qué esto estaba mal? ¿Por qué les voy a explicar por qué esto era pecado? Porque la ley de Moisés, los estatutos dados por Moisés al pueblo de Israel como nación, decían que era pecado comer carne cruda. ¿Ah? O sea, cuando hablamos de ordenanzas y estatutos, cuando lean la Biblia ordenanzas o lean la Biblia estatutos, son 2 palabras diferentes. Las ordenanzas de Dios hablan de la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. Los estatutos, la palabra en hebreo, estatutos, significa las costumbres de la nación. Estamos hablando costumbres de nación, estatutos, costumbres de nación, solamente y exclusivamente fue para el tiempo de Israel, el pueblo judío en ese tiempo, cuando lo entrega Moisés al pueblo. Los estatutos, que están llenos de principios, claramente, que son cosas que nos pueden ayudar a entender mayormente cómo Dios obraba en el pueblo, cómo Dios buscaba el orden, la santidad del pueblo. No lo negamos. Lo que estoy diciendo es que literalmente no aplica eso para nuestras vidas. ¿Sí? Ahora, ¿por qué? Primero y principal, todo eso ya fue cumplido por el sumo sacerdote mayor que todo, que es Cristo. Jesucristo cumplió con todo. ¿Sí? Entonces los estatutos son las costumbres de la nación. Y esto corresponde a los estatutos dados por Moisés al pueblo.
obviamente dictados por Dios, pero la ley moral de Dios fue dada en tablas a Moisés, escritas por nuestro Señor, se las entregó, Él no las tuvo que escribir. ¿Sí? Lo otro fue dictado por Dios y Moisés lo transmite al pueblo y esos son los estatutos. Ahora, miren estas personas, supuestamente sacerdotes, hijos del sumo sacerdote, de la tribu de Leví. Ellos recibían a las personas que iban a hacer el sacrificio, no terminaban de asar la grosura o cocinar, quemar la grosura o cocinar la carne y ya estaban quitando de la olla la carne cruda. Y si esa persona no aceptaba darle la carne cruda, porque decía, no, realmente nuestro Dios nos llama primero a quemar las grosuras, después cocer la carne para que después puedas llevarte el pedazo que necesites como costumbre. Ellos dicen en el 15, asimismo antes de quemar la grosura venía el criado y decía, perdón, el 15, el 16, perdón, el 16. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. O sea, pecaban en querer usar o querer quitar la carne cruda y pecaban en qué? Que si no se la entregaban así las personas que venían a hacer el sacrificio, se la quitaban a la fuerza. ¿Sí? Habíamos dicho en el verso 12 que los hijos de Eli eran hombres impíos. Que acá tenemos ya dos pecados a la vista que iban en contra totalmente de lo que ellos como sacerdotes tenían que llevar a cabo al pie de la letra, porque era lo que así se había ordenado. El 17 dice, era entonces muy grande delante del Señor el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas, los sacrificios, del Señor. Acá tenemos la condición y el estado de los hijos de Eli, ¿verdad? Hombres pecadores que estaban haciendo lo que a ellos les parecía. Y dice claramente que delante de Dios esto era un pecado muy grande delante del Señor. Este pecado de los jóvenes. Porque los hombres menospreciaban las ofrendas. O sea, fíjense que lo que hacían ellos era menospreciar lo que venía directo para Dios. O sea, menospreciaban lo que venía directo para nuestro Dios en ese momento. Y el joven Samuel, miren esta antítesis, o sea, todo lo contrario a lo que venimos leyendo. El joven Samuel ministraba, servía en la presencia de Dios. Vestido de un efod de lino, es un vestido típico judío que usaban los sacerdotes. Un efod de lino. Entonces, mientras pasaba esto con los hijos de Eli, pasaba simultáneamente esto con Samuel en el templo. Miren, como les decía yo, que la madre no lo había abandonado, sino que la madre lo había entregado al servicio para la gloria de Dios. Dice el 19. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Ahora, a causa de esto, el 20, dice, y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, o sea, los papás de Samuel, diciendo, el Señor te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió al Señor. Y se volvieron a su casa. 21. Y visitó el Señor a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante del Señor. Ya casi todos conocen la historia de Ana y de Samuel, pero yo muy brevemente les comentaba que Ana era estéril, Ana oraba fervientemente para que Dios le diera el privilegio de ser mamá y tener un hijo, al punto que le dijo, si vos me das el privilegio, yo te lo voy a entregar. ¿Para qué? Para que pueda vivir para tu gloria. Y Dios escuchó la oración de Ana y le entregó a Samuel. Siendo ella estéril, Dios hace el milagro, nace Samuel y ella cumple su promesa y al ser destetado de niño lo entrega en el templo y Samuel crece siendo mentoreado de alguna manera por los sacerdotes del templo, por Elí. Ahora ellos obviamente como padres, Elí los ve al padre, ve a la madre que suben cada año y los bendice y dice que Dios les dé hijos y pasa así, tienen más hijos, 5 hijos tienen después. Pero Samuel seguía creciendo delante del Señor. Ahora, miren el verso 22. El verso 22 dice, pero Elí era muy viejo
y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacen cosas semejantes? El padre de los hijos, ¿no? Porque yo oigo de todo este pueblo sus malos procederes. Porque yo oigo de todo este pueblo sus malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacen pecar al pueblo del Señor. Si pecara el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecara contra el Señor, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque el Señor había resuelto hacerlos morir. Fíjense ya la cantidad de pecado que arrastraban estos jóvenes, que ya Dios había resuelto, ya no hay chance. Ustedes se van a estampar contra una pared, siguen haciendo lo malo constantemente. Ya Dios había resuelto, no va más. Juicio sobre los hijos de Elí. Eran tan pecadores, era tan grande su pecado que Dios dijo: bueno, hasta acá llega, ya lo resolví que van a morir. 26, antítesis, ¿no? Al mismo tiempo que sucedía esto, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Miren cómo sigue. Vino un varón de Dios, no lo nombran, solo dicen que era un varón de Dios, o sea, una persona que servía al Señor. Vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho el Señor, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso, y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas, de los hijos de Israel. Porque han hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo. Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. ¿Por qué lo has hecho? Por tanto, el Señor, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho el Señor: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Y aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no vaya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel. Y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, ahí los nombra, Ofni y Fines. Ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí, ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Eso es el juicio que venía sobre la vida de Elí y sus hijos por el pecado que había en sus hijos. Pero quiero que empiecen a prestar atención a algunas cosas. Fue largo el texto, pero ahora vamos a entrar en detalles que me parecen fundamentales. Presten atención a esto, lo primero que les voy a decir. Los hijos de Elí crecieron en el mismo lugar que Samuel. En el mismo lugar. Los tres crecieron en el mismo lugar. Los hijos de Elí eran un desastre, totalmente impíos. Samuel crecía delante de Dios en gracia, sirviendo al Señor. Los dos en el mismo lugar, no había diferencia. Los tres en el mismo lugar. Crecieron en el mismo templo. Tenían las mismas personas. Tenían aquí como sumo sacerdote. Pero uno salió totalmente apartado para Dios y los otros dos totalmente apartados de Dios.
Ese es un punto número uno para que consideremos, para que veamos cómo suscita toda esta situación. Otra cosa interesante. El pecado de los hijos de Elí. Los pecados de los hijos de Elí eran muy grandes delante de Dios. Pero miren esto. Yo lo voy a llevar al verso 29. Miren lo que dice el verso 29. Y la respuesta está en los anteriores, que se lo voy a leer brevemente. Dice 29. ¿Por qué han hollado mis sacrificios y mis ofrendas, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. ¿Por qué sus hijos eran impíos? No tenían conocimiento del Señor. Y Elí era sumo sacerdote. Y sus dos hijos no tenían conocimiento. Y servían. Y estaban ahí adentro. Y se comían todo lo que venía de las ofrendas. Sus hijos sin conocimiento. Sus hijos eran pecadores. Dios resolvió que murieran. ¿Pero por qué eran así? En gran parte, en gran medida, y eso es lo que quiero decirles, lo que quiero compartirles en primera parte. ¿Por qué? Porque su padre había honrado más sus vidas que a Dios. Sus padres habían honrado más la vida de sus hijos que a Dios. Miren lo que dice. Has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolo de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo. No tuvo Elí la capacidad de hacerlos crecer en el temor de Dios. Crecieron en el templo. Eran parte de la tribu, servían incluso. Pero eran impíos. No tenían conocimiento del Señor. Ahora, el padre, en el 22 dice que era muy viejo y oía todo lo que hacían con todo Israel. Y cómo dormían con las mujeres que velaban en la puerta en el tabernáculo de reunión. Sabían lo que hacían con las ofrendas. El padre estaba enterado de todo eso. Pero su padre no corrigió a sus hijos, sino que consintió a sus hijos. Sino quizás que la demostración de amor de Elí hacia sus padres, hacia sus hijos, quizás era, hay que entenderlo, ya van a entender. Quizás ya crezcan, cuando sean más grandes van a cambiar. Pero ¿qué pasa con esto? Mirá una vez y otra vez el texto y pienso en cuánto hay de responsabilidad en Elí y en sus hijos. Porque si sus hijos son pecadores, son responsables de sus acciones. Pero su padre también era un pecador entonces, siendo sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque su padre no los crió en el temor del Señor. No los crió en la palabra, no los enseñó, no tenían conocimiento de Dios. Y algo interesante más adelante de la historia es que Samuel ministraba, servía a Dios, en presencia de Dios, sin saber que él estaba en la presencia de Dios, porque Dios no le había sido revelado a él todavía. O sea, que estaba sirviendo de la misma manera que servía a nosotros con un corazón pecaminoso, y el otro con un temor reverente, aún todavía sin conocer verdaderamente al Dios que estaba sirviendo. Y yo pensaba, ¿cómo puedo nombrar la acción que tuvo, o las acciones que tuvo la madre de Samuel, Ana, y las acciones que no tuvo Elí? Y se me ocurrió de repente un ejemplo bastante sencillo, que capaz que le va a poder ayudar a entender esto. Fíjense, si nosotros andamos en ruta o andamos en la calle o vamos para Montevideo, que es más seguro que acá recién ahora están con todo el tema de las señalizaciones, pero si vas para Montevideo, claramente las calles están flechadas, ¿verdad? Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, ¿sí? Vos si vas manejando y la flecha te indica hacia la derecha, ¿tá? Si vos tenés una locomoción, vas a poder doblar a la derecha porque lo que te dice, pero también si tenés ganas te metés para la izquierda, ¿o no? O alguien te va a imposibilitar de que vos hagas un volantazo hacia la izquierda, o dobles tu moto, dobles tu bici y te metas contramano. Nadie lo puede prohibir. Pero no es correcto, porque la calle está flechada hacia la derecha. Entonces, si vos tenés conocimiento de eso,
vas a tener dos opciones. Vas a optar o por volar para la derecha, o vas a hacer lo que a vos te parezca y vas a volar a la izquierda, cuando está mal. Esto es lo mismo con la vida cristiana, lo mismo que pasa con Elí, lo que Elí no hizo o que hizo mal. Podemos decir, él no flechó de alguna manera la vida de sus hijos, para que sepan por dónde es que tienen que ir, pero nunca van a perder. O sea, él podía criar a sus hijos y no va a eliminar la parte mala que sus hijos van a tener que enfrentarse y van a tener que decidir, sino que va a flechar la vida de ellos para que ellos sepan por dónde tienen que ir. Les va a dar dirección. O sea, tenemos opciones. O podemos ser como Ana, que desde que antes que naciera Samuel oraba para entregárselo al Señor, para que creciera en el temor del Señor y lo sirviera de por vida. Y desde antes de nacer ya estaba flechándole la vida, esas calles, la cancha, como decimos comúnmente, estaba flechando por donde tenía que ir. Y así todo Samuel iba a tener que decidir si iba a ir por donde se le flechó o iba a ir por donde a él le parecía. Pero Elí ni siquiera eso. Ni siquiera le mostraba por dónde tenían que ir, sino que al revés. Él arruinaba todo con su mismo testimonio, consintiendo a sus hijos, permitiéndoles el pecado, sabiendo claramente que era una abominación delante del Señor, comer carne cruda, acostarse con mujeres a la puerta del tabernáculo. Nunca le flechó su dirección a sus hijos. Ahora, Samuel, aún no entendiendo por qué era tan correcto hacer lo que tenía que hacer, él ya lo hacía porque había sido criado de esa forma. Estaba siendo criado en el temor del Señor. Y piensa en eso en un segundo. O sea, más allá que se criaron en el mismo lugar, crecieron juntos, unos agarraron contramano, por decirlo de una manera, y los otros agarraron de la manera correcta. Entonces la culpa, el pecado que tienen los hijos, los llevan porque son responsables de su propia vida. Ellos van a tener que tomar la decisión si hacer lo correcto o no hacer lo correcto. Pero la responsabilidad de su padre, sacando que era sumo sacerdote, era haber criado a sus hijos en el temor de Dios, flechando el camino por donde deberían seguir, independientemente si sus hijos tomaban ese camino o no. Porque Dios podría haberle dicho, Elí, tus hijos tomaron el mal camino, siendo vos temeroso del Señor, siendo vos un hombre de oración, siendo vos un hombre intachable, habiéndole marcado por dónde tenían que haberse dirigido. Pero ellos tomaron el mal camino. A vos voy a guardar tu vida, pero la de ellos voy a tener que destruirla. Podría haberle dicho eso. Ahora, no le dijo eso. Le dijo que ellos iban a morir, que no iba a haber descendencia, que todo iba a cambiar. ¿Por qué? Por causa de qué? De que él, desde el comienzo, no hizo las cosas bien. Su responsabilidad, era su deber, que no cumplió. Obviamente, ¿en quién hay más? ¿Quién tiene, vamos a decirle, más oportunidad de hacer las cosas mal que hacer las cosas bien? El que desde la niñez, del año cero, se le inculcó y se le crió. Esto es el camino correcto, pero tu corazón va a tirar para aquel lado. Para lo contrario, este es el camino correcto. O aquel que nunca se le mandó el camino correcto y dijo, vos haces lo que vos sientes en tu corazón. Vos vas a ir creciendo y vas a estar viviendo lo que te parece. No. Nosotros como hijos de Dios sabemos lo que es correcto, sabemos lo que Dios enseña y lo que Dios manda. Y es por eso que nosotros decimos, es por acá, no es por acá. Y no le estás haciendo ningún daño a una persona por decirle es por acá y no es por acá, sino todo lo contrario. Amás a esa persona y vas a querer flecharle el camino. Esta es la dirección por la que tenés que seguir. Pero si yo consiento tus errores, tus pecados, y me hago la vista gorda a tus errores, soy responsable. Porque a mí me encomendó Dios ser el que críe, te dé dirección por donde tenés que ir. Ahora, después de grande es tu responsabilidad, pero nuestra responsabilidad, el sumo sacerdote, de llevar adelante por donde tiene que ir. Con la iglesia pasa lo mismo. Mi responsabilidad es marcarles la dirección por donde es el camino correcto. Cada uno es responsable de sus decisiones. Si quieren hacer lo contrario, son responsables de ustedes. Yo tengo paz de que marqué por donde se tenía que ir. ¿Entienden? Lo mismo pasa con las familias. Otra de las cosas. Entonces, de alguna manera, es tan importante flechar el camino. Flechar el camino. No estamos diciendo que le estamos resolviendo la vida, sino que le estamos marcando por dónde deberían caminar. Y estos hijos
sacerdotes, como dicen algunas versiones, hacían todo lo contrario. Y el paralelo es impresionante porque mientras ellos se destruían, el joven Samuel ministraba en la presencia de Dios. Mientras ellos se destruían, el joven Samuel crecía delante de Jehová. Iba creciendo y era acepto delante de Dios, dice el verso 26, y delante de los hombres, o sea, guardaba el testimonio de tal manera que todos veían que Samuel vivía para servir y agradar a Dios. Y esto no está ajeno a la vida cristiana, esto no está ajeno a la vida de la iglesia, esto no está ajeno a la vida de la familia. En sus mismos núcleos familiares van a poder ver si ustedes están comportándose o viviendo su vida como Elí o con su vida viviendo como la vivió Ana. Incluso podemos llegar a cometer el error de con uno vivo como Elí y con el otro vivo como Ana. Entonces, el resultado va a ser visible delante de Dios y delante de los hombres. Cae una cuota de responsabilidad sobre al que se le encomendó la vida de esa persona cuando nació y después la responsabilidad de esa persona cuando crece de sus propias acciones. Entonces, dice un poquito más abajo, ¿no? Después que le hace esta pregunta el Señor a través del varón de Dios a Elí, ¿por qué han hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? ¿Y por qué has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Es tan fuerte eso, porque nosotros de repente no somos un sacerdote, gracias a Dios. Hay una escuela o hay una rama de la iglesia, ¿no? Que generalmente, como se apoya más en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento, el esposo es el sacerdote de la casa. ¿Nunca escucharon eso? Aunque hay un poco de verdad, en realidad eso después se transgiversa y bueno, un montón de cosas. Pero, obviamente, la vida cristiana tiene muchísimo de todo esto. Todos estos principios son para nosotros hoy. En la iglesia, si yo no puedo darle la buena dirección de la palabra de Dios, va a recaer sobre mí juicio de Dios, disciplina de Dios. Si yo me esfuerzo a que la palabra de Dios sea recta, después va a recaer sobre usted la responsabilidad de llevarlo por obra o tomar el camino contramano. Después ustedes van a ir, tienen sus casas, a sus hijos, a sus familias, y son los responsables de ustedes de marcarles el camino correcto. Y entonces, ¿cuánto tiempo estás invirtiendo en eso? ¿Cuánto tiempo? Yo pensaba, piensa en esto, mis abuelos, bueno, mi generación, yo entré también en esa generación, pero más mis abuelos y más atrás más aún. Cuando los hijos se iban a dormir, los hijos le pedían al padre que le contaran cuentos. Los hijos le pedían al padre o a la madre que le cantaran una canción. Los padres, aunque eran desafinadísimos, aprendían a cantar por lo menos a hacer una melodía. Y los hijos increíblemente se dormían, no sé si porque les dolían los oídos o porque no sé. Pero los hijos le pedían al padre cantarme una canción, contarme un cuento. El otro día me encuentro con una persona, con su hijo, chiquito, no sé si tenía 6 años, y estábamos hablando, ¿no? Y él habla en español neutro. ¿Qué es español neutro? Bueno, cuando ustedes escuchan las películas dobladas al español, que en vez de decir lluvia dicen lluvia o ayuda, ¿sí? Bueno, ¿por qué pasa eso si nuestra generación no vivió eso? Sencillamente, hoy ya no le piden para dormir al padre que le cante un cuento, le cuente un cuento, le cante una canción. Hoy le piden el teléfono, para que el señor teléfono le dé una canción para dormir o un cuento para dormir. Duele, ¿no? Porque la referencia de su hijo ya no es su padre o su madre, sino lo que está dentro de la pantalla. Hay estudios, todavía faltan 5 años para que el estudio se confirme, creo que 15 años haciendo un estudio sobre el efecto del celular en la primera infancia, hasta los 3 años, que es tan letal como la cocaína para los adultos. Entonces, tenemos una generación de adictos que tienen como referencia
a seres virtuales que no existen, que toman características y se parecen más y hablan igual y tienen los mismos gestos que un dibujo animado y no que sus papás. Es horrible. Es horrible. Es tan increíble que según el niño lo que tome de referencia, lo que vea y lo que vea referencia o va a hablar más como un dibujito, si es un varón, si es una princesa y es un varón va a hablar más como una princesa, si es español neutro va a hablar como español neutro, va a hablar más con otro idioma, y va a decir, pero yo no hablo así, ¿por qué habla así él? Porque vos no le estás enseñando a hablar, se le está enseñando a hablar a una computadora. ¿Por qué él es tan violento? Y porque lo que consume es más violencia mirando el teléfono que lo que puede compartir contigo jugando. ¿Entienden? O sea, empiezan a ver y empiezan a crecer y se forman mucho más parecido a lo que está por fuera que lo que está en el núcleo. ¿De quién es la responsabilidad del niño que cuando crece después es un desastre? La primera responsabilidad recae sobre los padres que no criaron a sus hijos en el temor del Señor y no fueron ellos los líderes de su casa, sino que los lideró una imagen, un video o lo que sea. Esto es un ejemplo de millones que puedo poner sobre esto, pero está bueno poder hablarlo porque está bueno que ustedes vean, y espero que a ustedes no les pase, en que a sus hijos los críe otra persona que no sean ustedes mismos, que sus hijos no tengan después de Cristo, o ni siquiera Cristo, y cualquier otro personaje ficticio como referente, como deseo de ser, antes que ser, yo quiero ser como mi papá, porque mi papá es igual que Dios, ama a Dios, yo lo veo y sé cómo vive, y mi mamá también, yo quiero ser igual que mi mamá, eso que tiene mi mamá lo quiero porque sé que se lo dio Dios, es mi superhéroe, por decirlo una palabra muy infantil. Pero tengo claro que por encima de mi papá está el Señor. Entonces lo que pasa hoy es eso, la referencia de los hijos y las generaciones que ya tienen, por ejemplo, de 15 a 20, los que están entrando en esa generación, los que están de 15 a 20, esa generación se quedó encerrada y se ahoga y busca sus respuestas en su vida en la computadora, en la PC, en internet, en lo que quieran llamar. O sea, no van a buscar respuestas en sus padres, no se van a sentar a preguntarle a sus padres. Nosotros quizá salíamos a buscarlo afuera, o muchas veces nos sentamos a hablar con nuestros padres, según la crianza de cada uno. Pero el tema está acá, que podía salir afuera y hablar con amigos de su misma edad, o relativamente de su misma edad, y capaz que le tiraban o le explicaban cualquier cosa que no tenía sentido. Pero vos te metés en una página donde te van a enseñar una cantidad de cosas que van totalmente en contra de la voluntad de Dios. Y están formando su vida, su carácter y sus sentimientos los define una definición de Wikipedia. Sus sentimientos y sus necesidades, sus miedos, sus frustraciones, lo diagnostica una página de internet, un foro o un chat. En el peor de los casos un youtuber, un influencer. O sea, estamos ya al punto de que hay un tipo que se para a hablar a través de la computadora y es un influencer. O sea, influencia la vida de mi hijo se quiere parecer a él, yo estoy pintado. Eso es lo que pasa. O sea, si vos tenés en alta estima a un influencer y no a tus padres, el que está pintado sos vos. Y eso va para todo lo que tienen de 15 a 20. Si querés meter la franja de 12 a 20, todo lo que tienen de 12 a 20, y prefieren más a alguien que tiene una pantalla que a lo que tienen en su casa, están pecando, muchachos. Están pecando. A todos se los digo. Entonces, escuchen, presten atención a lo que estoy hablando, no se distraigan. A ver, es muy importante lo que les estoy hablando. Si ustedes no prestan atención a esto, en unos años no los tenemos más. Si no lo frenamos ahora, no lo frenan más. Mi responsabilidad es transmitírselo. El deber de todos nosotros es procurar ayudarlo a que eso pueda cambiar. Y empiecen a tomar medidas desde ya. Desde ya. Y tómense la vida muy en serio. Porque sus hijos en los primeros años vamos a ser permisibles porque los amamos. Claro. Pero si llegamos a irnos de la línea y pasamos a ser un elite y no nos enteramos en vez de ser como Ana, después vamos a tener un dolor muy grande de ver cómo se perdieron en un desastre, porque nosotros queríamos darle lo mejor. Pero lo mejor es Cristo, y lo mejor es su palabra, y lo mejor es su educación en la palabra de Dios. Ni siquiera viviendo, escuchen, porque ni siquiera es viviendo, ni siquiera es que te obligo a que, no, porque va acompañado de amor, de gracia, de misericordia.
Es un proceso que acompañamos. No es de un día para otro, vamos a orar, arrodillate. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que esto se hace todos los días como una plantita que se tiene que cuidar, se tiene que regar. Es como el amor que tenemos que esforzarnos todos los días. Todos los días. Bueno, esto es lo mismo. Y si nosotros no lo estamos viviendo, estamos corriendo un grave peligro. Como iglesia, como hermanos, es muy importante. Ustedes, yo sé que quieren cuidar a su familia, y lo primero que vamos a poner es el escudo, levantamos por nuestra familia. Y lo que le estoy diciendo hoy, yo no se lo dije, no lo estoy diciendo hoy solo a usted por primera, muchos yo se lo dije varias veces, a otros que no están hoy ya se los he dicho también. Y es muy importante. Esto me hace llevar y me hace pensar en todo lo que he hecho atrás mal y todo lo que puedo equivocarme mañana y no quiero. No quiero ser permisivo, no quiero verle el error a usted y decir, bueno, viste que es complicado hablar con él, mejor no se lo digo. No, si vos ves que se te va a borrar la cabeza contra la pared, no vas a decir que vas a borrar la cabeza contra la pared, porque lo amás, porque querés ayudarlo. Y quiero que tomen esto como parte de mi amor hacia ustedes, y sé que Dios me ha hablado en su amor hacia mi vida, para mi vida y también para con ustedes como iglesia. Yo tengo que compartirles esto porque sé que Dios me está hablando a mí para compartirlo del cuerpo de Cristo. Pero me está hablando a mí. Yo no quiero ser permisivo. No quiero hacer como la vista gorda. Bueno, sí, viste que bueno, que hay que entenderlo. No está todo bien, hay que entenderlo. Pero cuando la palabra dice A, es A y no es A más B o A un poquito B y esperemos un poquito al B, capaz que cambia a A. Es A y no va a cambiar. Siempre va a ser A. Entonces tenemos que buscar esto. ¿Cómo puedo buscar esto? ¿Cómo puedo lograr esto? Buscar esto. Primero tengo que buscar yo para mi vida. Primero tengo que yo esforzarme a no ser... Tengo una vara acá tremenda. Y miren cómo es esto. Porque un pequeño... pequeñas acciones, pequeños cambios en tu vida pueden provocar cambios radicales en el futuro, en tu vida y en la vida de los que te rodean. Yo les quiero leer un poquito para adelante. La vida de Eli, ya sabíamos que iba a terminar mal, la vida de sus hijos son mis fines, iban a terminar mal, iban a morir. ¿Sí? De hecho, pasan en los siguientes capítulos. Ahora, presten atención a esto, porque a la par de estos impíos, pecadores, inmundos y lo que le quieran decir, crecía Samuel. Y fíjense que Samuel es el que Dios usa para ir a ungir al rey David y levantarlo como rey a David. Y fíjense que David, y ahora le voy a llevar de acá, vamos a saltarnos y vamos a ir al libro de Mateo, para que vean cómo Dios obra y hace todas las cosas y nos avisa de tal manera que es, bueno, no es que el futuro está en tus manos, sino que sos parte de la historia que Dios trazó y podés estar en su voluntad, viviendo su voluntad, disfrutando de su voluntad y siendo partícipe de su voluntad. Miren cómo al responder Ana al responder en la voluntad de Dios, clamando y entregando a su hijo a la voluntad de Dios, crece Samuel, se forma como sacerdote, Dios lo coloca como tal, él va a buscar a David, y de David, miren cómo sigue, Mateo capítulo 1. ¿Lo tienen ahí? Me avisan si lo tienen, que es importante. Miren esto. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara, Fares a Esrom, Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, a Naasón, Naasón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, a Boz, y Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, y Azor engendró a Sadoc,
Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José. José, marido de María, del cual nació Jesús, llamado el Cristo. Y si quieren le leo Apocalipsis. Ya se lo leí la otra vuelta, el último capítulo. Entonces, ¿quién te dice que a través de lo que vos hagas en tu vida, Dios no vaya a hacer cosas que ni siquiera te dé la vida misma para poder darlas y disfrutarlas, pero fuiste un instrumento puesto por Dios para transformar no solo tu vida, sino la vida de los que estaban contigo y los que venían después? Mirá lo que dice Apocalipsis 22:16. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darles testimonio de estas cosas en las iglesias. Mirá cómo se presenta Cristo allí al apóstol Juan. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Qué increíble, ¿no? Mientras Elí, sumo sacerdote, era un desastre como padre, un desastre como sumo sacerdote, sus hijos eran un desastre, en el mismo templo donde estaban estos desastres, crecía en el temor del Señor Samuel. Samuel fue usado por Dios para ir a buscar a David. Y de David, Jesús mismo dice, yo soy la raíz de David. O sea, David aparece porque yo hice que apareciera. Y a su vez, yo vengo de ese linaje. Yo vine a la tierra a través del linaje de David. Una vida en el temor del Señor fue parte de esta historia que queda grabada y que nos marca la vida de todos nosotros. Entonces, yo lo que quiero que entiendan es el peso y la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios, que lo poco o mucho que hagamos hoy repercute tremendamente, no solamente en nosotros, no seamos egoístas, no solamente en el matrimonio no seamos egoístas, no solamente en nuestros hijos, sino que viene después en la vida de ellos, con los que se crucen, con los que se encuentren, y en el propósito divino de Dios, que no lo sabemos para nuestra vida. Es tan importante hacer sendas rectas desde hoy, y no desde mañana, y no delegarle la responsabilidad a otro. Ahí en mi trabajo vivo recibiendo la responsabilidad de los clientes. Mirá, el Señor quiere que toques. Yo soy un vendedor, soy el encargado de ahí, no tengo nada que ver. Resolvelo vos, tu hijo, vos lo tuviste. Miralo, te están viendo con cara mala. ¿Qué tiene que ver el que te están viendo con cara mala? Vos le tenés que decir no toques, y no toques, lo mirás, se cayó la boca, se terminó. No dedicaste tiempo en enseñárselo, no lo va a aprender más. No lo va a aprender con el guardia de seguridad del supermercado. ¿Entiendes? O sea, vos sos la autoridad mayor que un guardia de seguridad. Vos te sujetás al guardia, pero él se sujeta a vos. ¿Entienden? Me frustra cuando veo eso. Me frustra, veo todo el tiempo y digo, no señora, yo no tengo el hijo, su hijo. Yo no tengo nada que ver. ¿Por qué el hijo cuando lo miro nomás se queda callado y la madre cuando le habla todo, el niño parece que es selectivo? Así los veo así, salen con el niño arrastrando así, ¿sabes? Lo llevo al arrastro. O los dejan ahí y los padres, no, papá se fue a comprar y no, mejor estaban jugando con los instrumentos. Pero esto no es una guardería. Tu padre te tuvo, te carga el hombro y se hace responsable de vos. Ahora, Elí no fue responsable. Sus hijos terminaron muriendo. Él terminó muriendo, ¿sabes por qué? De angustia. Porque le avisaron que sus hijos habían muerto en una batalla y él cayó para atrás de una silla y murió desnucado. ¿Sabes por qué estaba en una silla? Porque era tan obeso de todo lo que se comía, igual que sus hijos, porque no valoraban las ofrendas que llevaban al Señor. Y eso también es para otra prédica. Valorar lo que Dios tiene o lo que nosotros le damos para Dios. Valorar lo que los demás entregan a Dios. Siendo nosotros siervos del Señor, ¿no? Estamos al servicio de Cristo. Una pequeña ofrenda, no estoy hablando de dinero. Un gesto, un acto, una acción. Lo tenemos en poco. Elí tenía en poco. Tan en poco que se comía todo lo que llegaba ahí. Porque sus hijos se lo quedaban. Eran personas obesas, muy obesas, sufrían eso. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque eran pecadores. Porque estaban pensando en ellos. Porque estaban buscando lo que a ellos les parecía. Y eso era evidente. Tan evidente que Dios tuvo que determinar un juicio sobre la vida de sus hijos y por ende en la vida de Elí y todas sus generaciones. Fíjese que dice, sí, tenía pensado yo que sea perpetuo en ustedes, de generación en generación, el sacerdocio, generación en generación, no, yo lo corto, no va más. Fíjate que Dios venga un día y diga,
no va más tu vida. No van más tus hijos, son un desastre. Que venga a mí y me diga, no va más tu iglesia, es un desastre. Cuando digo tu iglesia no porque sea mía, sino que en el sentido de la responsabilidad que Dios me encomendó. Es un desastre. Y vos sos un desastre. O sea, no estamos hablando de poquita cosa, estamos hablando que verdaderamente tenemos que no solamente ocuparnos de nosotros, que es lo primero y principal, porque Dios me lo hizo en Él, no lo puedo hacer en los que venían después. Pero si vos estás tranquilo con tu conciencia de que vos estás viviendo una vida digna para la gloria de Dios, al menos en el aspecto personal, en la oración, meditación en la palabra, comunión, y tener responsabilidades, amigos, familia, hermanos que te acompañan, que te ven, que te tienen estima, de lo que sea, la responsabilidad que Dios te colocó. Tan importante es saber que tenés que flecharles la cancha, flechar la dirección correcta por donde tienen que ir. Y no amigarte en sus errores. Y no congraciarte, no ser permisivo en sus faltas. Porque eso va a generar un desastre que después no vas a poder recuperar jamás. Jamás. O van a padecer cosas que podrían haber sido totalmente evitadas si hubieses tomado a tiempo la situación y hubieses respondido como realmente es. Lo que hoy te genera una gracia en tu esposo o en tu esposa o en tus hijos, lo que hoy te genera un chiste o lo que hoy te genera un momento de humor, puede ser lamentación y llanto de por vida. De por vida. Lo que hoy nos podemos reír de un hermano, y estoy hablando entre comillas, no que lo hagamos, quizás alguno lo pueda pensar en su mente, las dificultades que pueda tener, las luchas que pueda tener, lo que te pueda generar un poco de humor, o lo que te pueda generar un poco de, no, viste que él siempre se enoja, lo que sea, y vos no te lamentás y te duele para poder ayudarle a flechar el camino por donde tiene que ir, cómo no tiene que responder o no tiene que reaccionar, lo que hoy te genera un humor capaz que es lo que mañana hace que nunca más lo vuelvas a ver. Hay tanta responsabilidad en nosotros, hay cosas con las que nos podemos reír, pero hay otras cosas con las que tenemos que abrir bien grande los ojos. Y decir, bueno, esto es un problema, esto hay que solucionarlo. Esto tiene que ser, por lo menos si lo estoy viendo yo, tengo que meterme en oración y clamar a Dios para que eso pueda cambiar. Hermanos, por un lado tenemos la vida de Elí, el sumo sacerdote. Como sacerdote un desastre, yo no quiero ser así, y así me veo yo, veo la vida de él, digo, yo como pastor, él como sumo sacerdote, yo no quiero ser así, ni con la iglesia ni con mis hijos. Ustedes pueden también tomarlo como ejemplo, como padres de familia o como liderazgo. También tienen a los hijos, para ver la vida de los hijos y cómo se portaban los hijos y cómo miran los hijos. Y no justifica que tu padre sea un desastre para que vos seas un desastre. Porque hay pila de personas que van a tener a su padre que son un desastre, y porque mi padre es un desastre, yo también soy un desastre. No se justifica. Es tu responsabilidad no ser como tu padre, si tu padre es un desastre. Ahora, tenemos a los hijos, tenemos a Samuel, que crecía en el mismo lugar, estaba bajo el mismo techo, y no justificación. Mi casa era complicada, ¿qué querés que haga? ¿Viste cómo salí yo? No hay justificación. Porque bajo el mismo techo estaba Samuel, y Samuel sí creció en la presencia de Dios. Entonces vamos derribando mitos y justificaciones y argumentos que muchas veces los agarramos y los abrazamos para justificar nuestros errores. No corre por ahí. Y también tenemos a Ana y a su padre, ¿no? Cana, el padre de Samuel. Personas que constantemente iban y cuando llevaban su ofrenda invertían en la vida espiritual de su hijo. Y esa es la parte más linda. Esa es la parte más linda. Cuando vos no tengas más fuerzas y veas que Él está siendo el vocero de Cristo, que vos ya no puedes ser porque no te da más fuerzas. Cuando venga a orar por vos porque te vea triste, porque te vea mal, te vea enojado. Esa es la parte más hermosa. Cuando diga, hablé a alguien y oró conmigo y dijo que quería cambiar y que su vida le dice Jesús porque quería transformar su vida y oré por Él. Y eso lo aprendí de vos. Eso es maravilloso. Pero si nosotros creemos que vamos a empezar a educar, cuando sean, es como yo digo, bueno hermanos, yo voy a tener esas charlas más espirituales con ustedes, cuando ustedes entiendan, no sé, el Evangelio más de lo que lo entienden hoy, hasta ahora no puedo hablar con ustedes, no, al revés, yo tengo que empezar desde que no entienden y a poquito hasta que puedan comprender y hasta que el día de mañana incluso vengan ustedes, como ya hay muchos de ustedes, casi todos, vienen y me son de bendición porque Dios les usa. Entonces, es desde el día cero, ¿no? Desde, bueno, voy a esperar un tiempo porque todavía, no. Obviamente es un proceso. Pero no
podemos esperar. No, mira, cuando tenga 18 y ya entienda las cosas de la vida, vamos a charlar. Pero lo agarrás más. Dale, lo perdiste. Cuando tenga 10, lo perdiste. 5. Ya hay características que empiezan a manifestarse desde la temprana edad. Y no es, no, porque viste que ya tiene su carácter, viene con el chip incorporado y él tiene una personalidad y va a luchar con eso hasta el final de su vida. Desde niño tuvo alguien al lado para poder decirle eso no, esto sí, esto te lo celebro, esto no me da ninguna gracia. Y no me da ninguna gracia. Es muy importante eso. Fíjense que si nosotros no podemos lograr que como iglesia seamos compañeros, los que están dentro de la iglesia hoy todavía no se han convertido, están creciendo como Samuel crecía y como los hijos de él crecían, no van a aprender lo que es el compañerismo. Si, miren, yo ahora son todas las generaciones diferentes y me pueden agregar todo lo que ustedes quieran. Yo tenía de chiquito, iba a los cumpleaños, ¿no? Me llevaban a los del barrio, iba a todos los cumpleaños, me llevaba a mi madre, ahí me iba a buscar después, me iban a buscar los del cumpleaños, me llevaban y me traían, ¿no? Hacía amistad con los del barrio porque eran los del barrio. Hoy en el Señor deseo que mi hija me diga, ¿puedo ir a jugar a la casa de Gianna? ¿Puedo ir a jugar a la casa de Rodney? ¿Puedo ir a jugar con Pierre? ¿Me entienden? O sea, por decir algo, ahora no me nombró mi hijo, es pecado. No. Lo que quiero decir, claro, lo que quiero decir es esto, que me parece muy importante. O sea, si no pueden ser amigos entre ellos, su amistad está en una pantalla o estar afuera, muchachos. Si sus papás no pueden ser amigos entre ustedes, no digo que sean tengan una gran amistad. Yo tengo amigos de mi barrio que son amigos todavía, mis padres se conocen de vista y se saludaban en el barrio, saludaban en la Navidad y nada más. Pero se encargaban de que yo genere un lazo de amistad con mis vecinos que eran de mi edad. Bueno, en la iglesia pasa lo mismo. Tienen que lograr que sus hijos digan, quiero jugar con fulano, ¿me puedes llevar a la casa? No, no lo lleves a la casa de fulano. ¿Qué quiere que crees que se vaya a la casa de mi hermano que no conoce a Cristo? Que corre peligro. Ya vamos nosotros y lo disfrutamos, los que no quieren dejarlo solo. Vamos nosotros, ya vamos con los padres, compartimos un rato y ya se quedan jugando. Qué buen momento. Y todo eso hace a la vida de tus hijos, no a la tuya. ¿Me entienden? No a la nuestra. Estás edificando y estás invirtiendo en el futuro. Eso es importante, muy importante. Y de esto podemos hablar muchísimo. Lo que yo quería que quedara claro es que nosotros no podemos cambiarle la vida a la gente en el sentido que podemos obligarlos a que hagan lo que nosotros queramos, pero sí flecharles el camino. Flecharles el camino. Oren para poder ser hijos de Dios, que puedan flecharles el camino a sus vecinos, a sus esposos, a sus esposas, a sus hijos. Y el día de mañana corren con mayor gracia, por decirlo de una manera, y mucho más probable que puedan tomar el camino que flechaste. Pero si no, hay cosas que no solucionás de ahora y las tomás como gracia, o las dejás pasar, o no las hablás, mañana puede ser demasiado tarde.